Antes de orar, hoy lo que vamos a ver es la introducción de la carta, pero quería empezar con una anécdota. No sé cuántos de ustedes escucharon, bueno, yo cumplí ayer 49 años de edad, estoy a punto de llegar al 5.º piso, pero no sé cuántos de ustedes han escuchado hace unos años atrás a un cantante de un grupo de rock que se llamó Nirvana. ¿Cuántos lo escucharon? ¿Verdad? Ese vocalista se llamaba Kurt Cobain y era un hombre casado con una hija pequeña, pero el 5 de abril de 1994, a sus 27 años de edad, se quitó la vida por una sobredosis. Resulta que cuando ya lo encuentran a él, encuentran una carta. Él deja una carta que está en internet, una carta en la habitación donde él se quita la vida, y yo quisiera leer un extracto de esta triste carta esta mañana, de este hombre que tenía todo lo que el mundo puede dar, todo lo que el mundo puede dar como felicidad. Tenía dinero, tenía fama, pero no era feliz. Y el extracto que tomé de la carta dice lo siguiente, escribiendo este hombre: ya hace demasiado tiempo, dice él, no me emociono ni escuchando, ni escribiendo, ni creando música, ni siquiera haciendo rock and roll. Me siento increíblemente culpable. De hecho, no puedo engañar a ninguno de ustedes. Simplemente no sería justo para mí simular que me la estoy pasando al 100% bien. Sería el peor crimen que yo me pudiese imaginar. Soy consciente que nosotros como banda hemos influido y gustado a mucha gente. Soy el típico Piscis, dice el hombre, por haber nacido en febrero, refiriéndose a los signos zodiacales. Soy el típico Piscis, triste, insensible, insatisfecho. Dios mío, pone él con los signos de exclamación. Dios mío. Y luego dice: ¿por qué no puedo disfrutar? Tengo una mujer divina, llena de ambición y comprensión, una hija que me recuerda mucho como yo había sido. No puedo soportar la idea de que mi hija se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva, como en lo que yo me he convertido, dice este hombre. Lo tengo todo y lo aprecio, pero desde los 7 años odio a la gente en general. Gracias a todos desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo por sus cartas y su interés durante los últimos años. Soy una criatura voluble, cambiante y lunática. Se me ha acabado la pasión. Y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión. Kurt Cobain. Y este hombre que tenía todo se quita la vida. ¿Por qué hago esta introducción con esta carta? Como una breve ilustración. Porque la gente anda detrás de la felicidad. La gente anda detrás de todo lo que le haga feliz. Saben ustedes que llevo 4 domingos de mencionar un eslogan que está persiguiendo a la gente, y es: sigue lo que te haga feliz. Lo que tu corazón sienta que le haga feliz, síguelo. Pero la Biblia dice que si hay algo engañoso, es el corazón más que todas las cosas. Hay gente que se ha tirado de un puente porque siguió su corazón. Hay gente que se ha puesto un revólver en la sien, se ha quitado la vida porque su corazón estaba triste y siguió su corazón, lo llevó a eso. La gente anda detrás de la felicidad. De hecho, no sé cuántos han visto la película En búsqueda de la felicidad. Si no la ha visto, vea una buena película. Es una película sumamente emotiva de cómo un hombre sale adelante, sale de su miseria, de su desgracia, a puro esfuerzo, batallando, trabajando, esforzando. Y llega cuando el hombre logra tener lo que quiere, él va caminando entre la gente y él dice: este momento en mi vida se llama felicidad. Porque la felicidad para nosotros está ligada a las circunstancias que nos rodean. ¿Cierto?
Si el viento está soplando a nuestro favor, somos felices. Si el asunto se pone color de hormiga, no somos tan felices. Pero la palabra de Dios nos enseña que la verdadera felicidad se obtiene cuando vivimos para aquello para lo que fuimos creados, y es para la gloria de Dios. ¿Por qué hago la introducción con esta historia de Kurt Cobain? Porque a esta carta los teólogos le han llamado la carta del gozo, a la carta de los filipenses, la carta del gozo. Esta carta del apóstol Pablo se le ha llamado la carta del gozo. Y uno dice, ¿por qué? No sé si vieron la imagen que subí donde hago la promoción, que detrás de eso hay unas cadenas, hay unos eslabones. Quiero iniciar con una introducción. Esta carta que usted acaba de abrir, ya sea en la Biblia o en su aparato, en el teléfono, esta carta fue la primera, escuche, fue la primera, Efesios fue la primera comunidad de Jesús que Pablo fundó en Europa Oriental. Fue la primera iglesia. Y lo hizo en su segundo viaje misionero. Recuerden que Pablo hizo ¿cuántos viajes misioneros? Lo dejo de tarea. Pero en su segundo viaje misionero, Pablo establece esta iglesia de Filipo. Era una colonia llena de soldados retirados. ¿Se puede imaginar hacer una iglesia ahí? Pero vamos a Hechos, en el capítulo 16, sin perder Efesios, por favor. Hechos 16. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, llega a Hechos. Hechos capítulo 16, en el versículo 6. Hechos 16, versículo 6. ¿Lo tienen? Miren, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, Hechos 16, 6. Ajá. Hechos 16, 6. ¿Lo tenemos? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipos. Miren, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Solamente estamos haciendo una introducción para ubicarnos nosotros en el tiempo donde estamos. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que esta ciudad, en Efesios, fue la primera comunidad de Jesús que Pablo fundó en Europa Oriental en su segundo viaje misionero, y era una colonia que estaba llena de soldados retirados. Esta ciudad se llamaba Filipos porque Felipe II, el hijo de Alejandro el Grande, fue el fundador, por eso se le llama Filipos. Pero fue en Filipos donde Pablo ganó su primer convertido al Evangelio. Y estaba pensando esto mientras estaba haciendo la predicación, porque hay un grupo en esta iglesia que está tomando las cosas muy en serio, y es el grupo de las mujeres. Y ayer tuvieron una reunión bellísima donde tuvieron la dicha y la bendición de escuchar la enseñanza de nuestra hermana Zenobia el día de ayer, donde el jueves le pedí a la hermana Zenobia que me ayudara con el tiempo de la palabra. Ismael
con un corazón siempre listo para servir. Nos ayudó en alabanza y en todo lo demás. Pero si usted ve, el primer convertido, la primera persona que el apóstol Pablo gana para el Señor fue una mujer. Y está en Hechos 16, veámoslo ahí, en Hechos 16, donde estábamos ahorita, en el versículo, permítame ubicarme, ¿sabes? Tal vez usted pensará, ¿por qué me estoy deteniendo tanto en estas cosas? Pero ahorita lo verán. Hechos 16, versículo, aquí, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse ¿qué? La oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada como Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y no fue que, como se ha enseñado por mucho tiempo, a la gente se le invita a venir a Cristo y la gente viene como si Cristo fuera un artículo que necesita. No, mire lo que pasa ahí. Y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Quién lo abrió? El Señor lo abrió. El Señor estaba ahí y el Señor tocó ese corazón para que ella pudiese escuchar el mensaje. Abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, ¿qué cosa más tremenda? Entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Yo creo que esta mujer era media mexicana, ¿verdad? Porque obligó a Pablo. O sea, no se trata de que si quieres, se me sienta y se me queda aquí y le vamos a servir un pozole. Pero fue en Filipos donde a Pablo también lo encarcelan, porque Pablo iba caminando y hay una mujer, una chica, una esclava, que empieza a decir: estos son los siervos del Dios Altísimo, escúchenlos, y esto y que el otro. Y era una divina, una mujer con la que la gente hacía dinero porque se le consultaba a esta mujer. Y cuando Pablo identifica eso, porque no es el tiempo de que Pablo se ha expuesto al Evangelio todavía, Pablo echa fuera a ese demonio. La niña queda libre, los dueños se enojan, acusan a Pablo y lo meten a la cárcel. Pero recuerde, Pablo no iba para Filipos, Pablo iba para otro lugar y tuvo una visión, y en una visión un hombre le dijo: ven a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo entiende la voz de Dios. Pablo ni siquiera sabía a dónde iba, y llegó un día a ese lugar y se puso a predicar, y Dios le abrió el corazón a una mujer. Esa mujer lo hospeda en su casa. Pablo se asienta en ese lugar, Pablo sale a predicar, echa fuera un demonio de una niña y lo acusan y lo meten a la cárcel. Eso es para que veamos el contexto. ¿Estamos juntos acá? Amén. Y fue allí donde conoció al carcelero. ¿Se acuerdan? Y Pablo y Silas estaban en la cárcel de más adentro, y Pablo y Silas se pusieron a llorar. Eso dice. ¿Qué dice? Se pusieron a cantar salmos. Y en ese momento hubo un temblor, y se abrieron todas las puertas de las cárceles. Y el carcelero corre y se iba a quitar la vida, porque el carcelero dice: se fueron todos y ahora a mí mis patrones me van a matar. El gobierno me va a matar por haber dejado salir a todos los reos. Y Pablo le dice: tranquilo, aquí estamos todos, nadie se ha ido. Y Pablo le presenta el evangelio al carcelero, y el carcelero dice: ¿qué tengo que hacer yo? Y él le dijo: entregar a su corazón al Señor, y que tanto él como toda su casa se iba a salvar. A esta iglesia, con este contexto, es a la que Pablo le escribe esta carta. A toda esa gente Pablo les escribe. Toda esa gente empezó a congregar en un solo lugar y a hacerse una iglesia, los hermanos ahí. Y en este contexto es en el que se funda esta iglesia. Y más adelante Pablo tiene otros viajes misioneros donde él va y los vuelve a visitar, y en el transcurso de esa comunicación crece un gran aprecio y un amor mutuo entre Pablo y la iglesia de Filipenses. Y es en este lugar donde Pablo sufrió muchísima resistencia con respecto al mensaje de Jesús,
como le había sucedido ya en muchos lugares. De hecho, después de que Pablo sale de esa ciudad, aquellos que se hicieron cristianos continuaron sufriendo resistencia, hermanos, pero siguieron siendo una comunidad vibrante, fieles a Cristo Jesús. Cuando los filipenses se dan cuenta, Pablo se va de ahí, ¿verdad? Ya los deja solitos, deja la iglesia, Pablo se va de ahí, pero los filipenses se dan cuenta que Pablo está preso, que Pablo está en una cárcel, y por el amor que le tienen, ellos le envían una ayuda monetaria. Identifican que Pablo tiene una necesidad en la cárcel, entre todos recogen una ofrenda. Me imagino que entre eso le mandaron algunas cositas, también ropa o sandalias o algo, y se la envían a Pablo, a él, para ayudarlo, para sostenerlo, porque esta gente siguió amando a Pablo, y toman esta ofrenda y se la envían con un hombre llamado Epafrodito, porque está buscando nombres para sus hijos. Y probablemente en esta visita Epafrodito le hace saber a Pablo, cuando ya está con él, tal vez le lleva la ofrenda, se está tomando un agua o algo ahí, y entonces Epafrodito, quizá, es probable, según la historia, le comenta a Pablo que la iglesia está atravesando algunos problemas. ¿Está conmigo o está con sueño? Amén. Es que a estas horas hace sueño, hermano, se lo digo de una vez, ¿verdad? Hemos dicho que se ponga de pie y se tome un poquito de agua y se estire, con toda tranquilidad. ¿Cuáles fueron los problemas que quizá en base a la carta Epafrodito le dice? Bueno, que hay maestros judaizantes que estaban enseñando el error. Otro, que hay problemas entre algunos hermanos. Obviamente aquí esto no pasa, le pasaba a esta iglesia. Que había creyentes que no estaban caminando en unidad, que tampoco pasa aquí. Y que la iglesia estaba experimentando de alguna forma aflicción y persecución. Epafrodito le dice eso a Pablo. ¿Está conmigo, iglesia? Y de acuerdo a Filipenses 2, parece que Epafrodito enferma gravemente. No se sabe si estando con Pablo o cuando Epafrodito lleva la carta para ir a dársela a la iglesia de Filipos. Epafrodito enferma gravemente, según Filipenses 2. Eso lo vamos viendo, lo vamos a ir viendo en las próximas predicaciones, pero hoy quiero hacer nada más una introducción, ¿verdad? Epafrodito enferma, ese gran amigo de Pablo, y no se sabe si con él o de camino. Los hermanos de Filipos se enteran de esto, y Pablo entonces envía a Epafrodito después de su recuperación. Epafrodito se logra salvar, Epafrodito sale adelante, ¿verdad? Para que los hermanos tengan gozo, y lo envía otra vez con ellos. Y además Epafrodito, ¿qué lleva en las manos para enseñarle a Filipos? La carta. ¿Cuál carta? Esta que vamos a empezar a estudiar. Esta carta, vean todo lo que sucede. Y Epafrodito lleva esta carta para donde ellos, con la intención de dar gracias por la ayuda económica que le mandaron mientras él estuvo encarcelado. ¿Ven? Ahora, aunque el apóstol Pablo aborda varios temas en esta carta, hay varios temas que se abordan. El tema determinante, el tema dominante es el gozo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Dónde está Pablo? En una cárcel. Y el tema dominante de la carta es el gozo. No fue que Pablo dijo, hermanos, esta va a ser la carta del gozo. No, no, no. Es que cuando usted la estudia, entiende por qué los teólogos han dicho que esta carta se le llama la carta del gozo. Es el elemento, hermano, dominante de la carta. En los 4 capítulos que tiene, con 104 versículos, es el tema dominante, el gozo. El aroma que predomina en esta carta es el gozo de un hombre que está totalmente tomado por Cristo. No menos de 16 veces aparece la palabra gozo en sus distintas formas de esta carta. Y también vale la pena mencionar que esta epístola de Pablo a los filipenses es como una carta que envía a casa a un soldado, anticipando que pronto morirá. Pablo le escribió a los filipenses en un tiempo en que estaba sufriendo mucho, en un tiempo en que se preguntaba si pronto lo matarían, y le escribió a la gente que amaba, de modo que sus palabras para los cristianos de Filipos fueron fuertes pero cariñosas, tristes pero consoladoras, de aprecio pero agridulces, porque Pablo estaba preso. Y desde la perspectiva de Pablo, bien podrían haber sido sus últimas palabras de consejo, porque Pablo estaba esperando una sentencia.
aún con todo esto, el apóstol Pablo permea, baña, tiñe de gozo, hermano, cada uno de los grandes temas de esta carta de Filipenses. ¿Cuántos capítulos tiene? 4. ¿Cuántos versículos? 104. Y esos 104 versículos están bañados, teñidos de gozo de un hombre que está en la cárcel. Hermano, ¿entiende lo que estamos hablando de esta mañana? Por lo insignificante que a veces perdemos el gozo. Y que hay 104 versículos de una carta que tiene 4 capítulos de un hombre que está en la cárcel esperando una sentencia, y que los teólogos han dicho que esta carta se le llama la carta del gozo. Amén. Y hay muchos temas, algunos urgentes aquí. Pero lo interesante de esta carta es que al no haber un tema específico que tratar, un problema urgente que resolver, esta carta se convierte entonces en la más personal y espontánea de Pablo. Y esto permite que nosotros, los lectores, hermanos, podamos ver realmente cómo era Pablo. ¿Quiere saber cómo era Pablo? Tiene que estudiarse la carta a los Filipenses. Y entonces usted va a entender quién era Pablo y cómo era él. ¿Por qué es que le quiero decir esto? Bueno, hermano, porque la confianza y la familiaridad que Pablo tiene con los filipenses hace que podamos ver realmente a un Pablo tras las rejas, pero invadido por el gozo de Cristo. Esto es como cuando usted trabaja en una empresa y el patrón llega y el patrón dice, ok, a esta hora empezamos, esto es lo que hay que hacer. Usted lo ve elegante, bien vestido, firme, usted no lo ve haciendo bromas, ve al patrón dando las directrices, supervisando que todo esté caminando bien, pero usted es amigo del patrón. Pero el patrón en el trabajo le dice a usted, y esto y lo otro. Cuando termina el trabajo, el patrón va y le dice, Heriberto, ahorita vamos al final, nos tomamos un cafecito, unos taquitos rápido. Cuando se va con el amigo Heriberto, el patrón se afloja la corbata, se arrolla las mangas y se sienta a platicar con su amigo. Diferente, ya no es aquel hombre, sino que ahora es el amigo, aquel patrón que está sobre Heriberto, y que Heriberto es un empleado en ese lugar, pero después de que ese lugar se termina el trabajo, se encuentran dos amigos que abren su corazón y hablan de las necesidades de sus casas, de su familia, de la economía. Filipos, los hermanos de Filipenses, eran amigos de Pablo. Y por eso se cree que si queremos entender bien quién era Pablo, hay que estudiar la carta a los Filipenses, porque está hablando con los amigos que él habla. Hermano, no hubo una sola iglesia más que le ayudara a Pablo en sus tiempos de necesidad. Fueron los macedonios, la iglesia de Filipo, la que veló cuando él estaba en situaciones muy complicadas. Usted sabe que usted aquí se ve entre hermanos y usted ve que todos venimos los mejor vestidos que podemos, pero aquí hay amigos. Y cuando usted llega a visitar tal vez a algunos hermanos, usted llega bien vestido, todo, pero tal vez si usted tiene amigos acá, usted puede llegar hasta en chancletas y en pijama a visitar a un amigo. ¿Por qué es su amigo? Porque hay una confianza diferente. Pablo escribe 13 cartas completas. 4 de ellas son personales. 2 se las escribe a Timoteo. Una se la escribe a Filemón y la otra a Tito. Pero las otras 9 cartas fueron a las iglesias, pero la más personal de ellas fue la de Filipenses. Y aquí vamos a entrar de lleno. Pablo se encontraba con un hombre que la iglesia de Filipo conocía muy bien, que se llama Timoteo, y vamos al capítulo 1, ahora sí, de Filipenses, en el verso 1. Dicen amén cuando ya lo tienen. Ok, ¿por qué hice todo este preámbulo? Para que entendamos esta carta cuando la vamos a estudiar. ¿Amén? Capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice: Pablo y siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Probablemente usted y yo somos tentados a pasar por alto este saludo, porque pareciera que este saludo no reúne nada como para que nos podamos detener. Es un saludo, ¿no? Solamente es un saludo, pero hay cosas aquí tremendas
Por eso le digo que cuando predicamos de esta forma, es como si se nos abre, hermano, una luz, una ventana que nos da claridad. Pablo se encontraba con Timoteo, y es por eso que el apóstol Pablo lo incluye cuando inicia la carta saludando a la iglesia. No es que Timoteo estaba preso, es que probablemente cuando Pablo está escribiendo la carta, Timoteo llega a hacerle alguna visita. Y hay varios aspectos que quiero recalcar como introducción a los siguientes temas de la carta. Hablaba yo con mi hija esta semana y le decía que necesitaba concentrarme porque era para mí una necesidad estudiar esta carta y que la iglesia conozca esta carta. Hay varios aspectos que quiero recalcar como una introducción a los siguientes temas de la carta. ¿Qué quiero recalcar primero? En un saludo como este, ¿qué quiero recalcar? ¿Qué podríamos extraer de aquí que bendiga nuestra vida de un saludo? Lo primero que quiero recalcar es la forma en la que Pablo se refiere al mismo. Y dice, siervo de Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y este término siervo, en su mejor traducción, se escribe doulos, que significa esclavo. Cuando vamos a estudiar la palabra, esta palabra siervo, su traducción más entendible es esclavo. O sea que Pablo está diciendo aquí que él es un esclavo ¿de quién? De Jesucristo. Y Pablo en esta expresión como en otras que hace, lo que reafirma es a quién pertenece él. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, yo le pertenezco a él. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Pablo lo que está diciendo es a quién le pertenece y su llamado a servir. Pablo lo que está diciendo es que antes él era un esclavo del pecado, pero que ahora es un esclavo de Jesucristo. Pablo está diciendo que antes él era un esclavo del diablo, pero que ahora él es un esclavo de Jesucristo. ¿Amén? Y Pablo no ha dejado todavía de ser esclavo. Sigue siendo esclavo, pero ahora de Jesucristo. ¿Entiende? Pablo está preso, hermanos. ¿Entiende eso? Es que por eso hice el preámbulo. Pablo está tras las rejas, en un calabozo. Probablemente porque todavía no se sabe si en un calabozo o en una casa por cárcel. En el pretorio, en un lugar donde estaba, que era como el comandante, ahí donde estaban los soldados. No se sabe bien ese momento, si era un calabozo o en una casa por cárcel. Pero Pablo está diciendo, estoy en esta cárcel, pero yo soy esclavo de Jesucristo. ¿Entiende eso, hermano amado, lo que estamos hablando hoy? Y cuando Pablo está mencionando que es siervo de Jesucristo, lo que está afirmando es que ahora su dueño es Jesús. Él es su dueño. Él lo ha comprado con su sangre, por lo que ahora sirve a Dios, sirve a sus hermanos y le sirve a la iglesia, porque es un esclavo. Porque es un esclavo de Jesucristo. Y en aquellos tiempos los esclavos, ¿se acuerdan? Eran vendidos al mejor postor. Los esclavos se ponían desnudos al frente de los compradores, y los compradores veían sus muslos, veían si eran fuertes, si tenían capacidad, si eran mujeres para poder atender una casa, una finca, un lugar, un pueblo, si eran hombres fuertes para poder comprarlos. Y Pablo lo que está simulando aquí, tratando de entender, es que en aquellos tiempos ellos eran vendidos al mejor postor, y en ese momento cuando un hombre llegaba y compraba un esclavo, se convertía en su dueño. ¿Está conmigo, iglesia preciosa? Y en el momento en el que ese hombre era comprado, ese hombre perdía todos sus derechos, vivía para la voluntad de su amo. Y Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y cuando agarramos la palabra siervo y la llevamos a su traducción original, es esclavo. Ok, les escribe Pablo, su hermano, el que es un esclavo de Jesucristo, hermanos. El esclavo iba si su amo le decía, ven. El esclavo venía si el amo le decía, ven. El esclavo hacía si el amo le decía, haz. Y cuando yo veo esto, ¿entiende por qué la Biblia no la podemos solamente leer como un periódico, como lo estuvimos leyendo, estudiando en la Escuela de Formación Bíblica los martes? Que la Biblia no se puede leer como cualquier otro libro. Cuando abrimos la palabra de Dios, Él empieza a hablarnos.
Y yo podría haber pasado por alto esto. Pablo de Timoteo, siervo de Jesucristo, que muy bien, vamos a ver qué es lo que la carta quiere decirnos. Pero ya nos está diciendo algo. Y cuando yo hago todo este preámbulo, yo me hago una pregunta esta mañana. ¿Qué diferencias tan abismales tenemos ahora en esta iglesia moderna? Hermano, es que no nos parecemos casi en nada a la iglesia a la que se le ha llamado primitiva. ¿Cómo hemos diluido este evangelio? ¿Cómo le hemos quitado la importancia a la palabra? ¿Qué diferentes somos al diseño de la iglesia original? Porque ahora la iglesia se rige a sí misma. Los congregantes han desarrollado su propio sistema de reglas, todas adecuadas a su propio juicio, aunque ese juicio esté alejado de lo que la palabra de Dios dice. Y usted verá cuando uno le dice, hermano, pero es que la palabra, sí, hermano, pero es que bueno, también yo entiendo, ¿verdad? A mí me parece, sí, hermano, lo que a usted y a nosotros nos parezca es irrelevante cuando la palabra de Dios es clara en algún tema. La gente, los congregantes ahora debaten con los pastores, debaten con los consejeros con tal de satisfacer la pobre imagen que tienen de iglesia. Lejos está de nuestro entendimiento el significado de ser esclavos de Cristo. Cuando usted sabe que usted es un esclavo de Cristo, entiende que ni su casa, que ni su carro, que ni su dinero es suyo. Entonces, estos pastores de la prosperidad que hay en estas iglesias, que entienden bien esto, lo que hacen es que le hacen ver a la iglesia que su casa, su carro y su dinero no es de ellos, pero se lo hacen ver no para que ellos vivan para Cristo, sino para quitárselo. Y vemos gente dañada, dolida en las iglesias, porque literalmente, hermano, es como si a una vaca le hayamos sacado toda su leche y no le queden fuerzas para nada. Pastores, hombres, vividores, haciéndose ricos a costillas de la iglesia. Porque esto sí lo entienden ellos, pero se lo enseñan a la iglesia de tal forma que ellos lo entiendan de otra forma a la hora de pedir. Aquí, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos para un comedor infantil, hermano. Pedimos nosotros para darle a desayunar a los niños. Para eso pedimos en esta iglesia. Para eso pedimos. Nosotros no pedimos para ninguna otra cosa más. Y cuando pedimos para algo que tiene que ver para los pastores, somos claros. Aquí los pastores no piden ni para un carro, ni para una casa, ni para sus zapatos, ni para sus calzones, ni para sus pantalones, ni para sus deleites, ni para ir al cine, ni para ir a comer rico. Aquí los pastores solamente a veces pedimos para ir a un seminario y aprender más para poder dar aquí palabra correcta. Aleluya. Eso es lo que hacemos. Y en el momento en el que usted vea que este altar se está usando como una plataforma, hermano, para aprovecharse de usted, ese es el momento donde un líder es descalificado totalmente. Pero dejando eso a un lado, qué diferentes somos ahora como aquellos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que ellos se desprendían de sus propias cosas para que entre los hermanos de la iglesia no hubiesen necesitados. Qué diferentes somos. Qué diferentes somos, hermano. Es que aquí alguien tiene que decirlo. Tengo que ser yo, porque amo a la iglesia y porque yo quisiera que mi vida se parezca, que mi vida yo la viva como un esclavo de Cristo. ¿Y cuán lejos estoy de eso? ¿Cuán lejos estoy de eso, hermano? Porque no estamos dispuestos a esto, porque si estamos dispuestos a ser esclavos de alguien, perdemos nuestros derechos. Por eso es que al esposo le cuesta obedecer a su esposa y a su esposa al esposo, porque nos cuesta ceder. Porque cuando hay algo que nos quiere decir a nosotros que hay que ceder o perder un poquito de derechos, nos sentimos mal. Pero cuando hablamos de Cristo, hermano, ¿cómo nos cuesta? ¿Sabe por qué a la iglesia le cuesta servir a Dios? Porque pierde sus derechos. Porque los pierde. Servir a Dios, no servir a un pastor, servir a Dios. No estamos dispuestos a esto porque perdemos derechos. Y eso no nos gusta. No nos gusta que alguien nos controle o que nos diga qué hacer, porque no estamos dispuestos a que nos digan lo que sí y lo que no, aunque sea la misma y bendita palabra de Dios la que nos está diciendo sí o no.
No nos gusta, nos rebelamos contra eso. Y todo va bien en el Evangelio hasta que nuestros derechos son invadidos por la palabra. ¿Sabe por qué? Porque si al esclavo se le decía perdona, lo hacía. Porque si al esclavo se le decía tienes que amar esto, él lo amaba. Porque si al esclavo se le decía prívate de esto, se privaba de eso. El esclavo podía amar sin ningún problema porque sabía que había muerto a sus derechos. Ni siquiera tenía problemas para rebelarse contra eso. Ahora no, hermano. Ahora nos congregamos si queremos. Si queremos nos congregamos. Si no, no importa, ni mal nos sentimos. ¿Sabe por qué no nos sentimos mal? Porque nosotros todavía andamos de la mano el legalismo y el moralismo. No lo hemos notado, pero lo andamos. Porque entonces cuando en la iglesia el pastor dice, hermanos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, más ahora que la venida del Señor está tan cerca. Entonces el legalismo le jala la mano y le dice, ah, sí, no, pero tampoco el fanatismo, ¿verdad? Tampoco. O el moralismo le jala la mano y le dice, bueno, pero yo no soy tan malo como aquel. Está bien, yo no llegué 2 domingos, pero es que aquel, mire la vida que lleva y ahí está sentado todos los domingos. Entonces los andamos de la mano. Y hasta que nosotros no soltemos esas dos cosas, no vamos a poder comportarnos como cristianos maduros. Nos congregamos si queremos, damos si queremos, damos. Hace unos días dije en la escuela de formación bíblica para nuestro crecimiento de madurez, y lo quiero decir aquí por si alguien me entendió mal, él me decía, ¿es obligatorio dar el diezmo? Y yo dije, no. Y utilizaron un versículo que está en Malaquías, y ese versículo no es para eso, no es para nuestro hoy. Pero entonces cuando yo digo, si yo digo, no, este versículo, hermano, no se usa para eso, hay gente que puede decir, ay, qué dicha, entonces mejor no doy, porque como no es obligatorio, me voy a ir al infierno, me como esto en hamburguesas. Pero los que son maduros en Cristo dicen, no, un momentito, yo no doy porque sea una ley o algo obligatorio. Doy porque antes yo estaría tirado con un caño, todo vomitado y sin esperanza en el mundo, y Cristo me salvó, y lo que menos puedo hacer yo es aportar para el lugar donde nos reunimos, para su casa, para los necesitados. Estas canastas que ponemos aquí, hermanos, ni se recogerían, no se pondrían si de verdad diéramos como tenemos que dar. Si de verdad diéramos como tendríamos que dar, si de verdad diéramos nuestra ofrenda y nuestro diezmo al Señor. Ahora, ¿el Señor necesita su diezmo? No, Él es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita que le demos ni un peso. No lo necesita, pero lo necesita la casa del Señor. El día que compremos un terreno, ¿qué hacemos? Y la gente va a decir, vendemos tamales, vendemos esto, pero el principio bíblico y el orden para construirle casa al Señor no es ese. Bíblicamente la gente traía las cosas de su casa para construir el templo. Aunque tal vez nos va a tocar, sí, hacernos unos tamalitos, unos bazarcitos para apoyarnos un poco. Para apoyarnos un poco. Pero estamos muy lejos, todo lo cuestionamos ahora, hermano. Ahora lo cuestionamos todo. Yo he hablado con mi esposa y con mis hijos y yo digo, yo voy a tratar de en el altar ser lo más honesto y lo más transparente. Siempre hemos dicho, hermano, ahí están los libros y ahí está Juventino que los maneja. Si usted tiene una duda de los pesitos que damos, él le va a enseñar, hermano, no me deja mentir, factura por factura. Mire, en esto usamos todo. Toma. Es más, si quiere, lo va a sacar una copiecita y se la doy para que se lo lleve para su casa. Porque sí, el diablo también se mete a las iglesias. También se mete. El diablo puede estar sentado en una silla o una diabla. No existe la diabla, hermanos. Es una cosa que dije nada más. Damos si queremos, servimos. Si nos queda tiempo, servimos. Si no, pues. Pero si hemos nacido de nuevo, ya nosotros no somos dueños de nuestra vida. Yo tengo 28 años de haber perdido todos mis derechos. Entendí que lo que tengo ni siquiera es mío. Mi esposa lo sabe, y mis hijos también, y creemos en él.
Y debemos de entender eso, porque el esclavo estaba agradecido porque su amo lo había sacado del mercado de esclavos y ahora está amparado por la casa de su amo. Pero ahora en la iglesia hay gente que ni siquiera sabe adorar a Dios, hermano. Yo he visto gente aquí en la adoración así. Así, delante de Dios, así. Delante del Dios eterno, así, hermano. Un día vamos a estar en una eternidad adorando a Dios. ¿Y usted cree que usted va a estar así? No le estoy hablando de gustos, dice Claudio, no. Es que debe haber una actitud de adoración. Pues sé que a usted no le gusta aplaudir y está bien. Y puede haber gente aquí que dice, uy, hermano, a mí me gusta danzar para el Señor, porque como yo veo que aquí nadie danza, dance para el Señor. Brinque, salte. De un grito de alegría, aplauda, diga gloria a Dios. Aleluya, santo Dios. Sí, habrá otro que va a decir, Dios, gracias. Es por tu presencia en este lugar, bendito de Dios, qué bueno. Mientras otro está a la par. Pero debemos de tener una actitud de adoración, de alabanza delante de Dios. Por eso es que a mí, yo me acuerdo cuando hablé con Ismael, yo le decía a Ismael, cuando hagamos los videos, no pongamos tomas a la iglesia, ¿se acuerdan? Yo le dije, no las pongamos, solo la predicación. Porque a veces uno se pone a ver la iglesia y uno dice, ¿no han entendido delante de quién están? Ah, hermano, pero si hubiésemos estado ayer en el estadio haciéndole barra al Atlas o al Tigres, usted no ve que dice, vamos Atlas, vamos Atlas, vamos Tigres, usted no ve a nadie así, hermano. Usted ve nada más de un cristiano con la bandera, todos disfónicos, ni siquiera pudieron hablar tal vez, pero delante del Dios eterno, así, no importa, Él es. No hemos entendido, hermano, no nos ha caído el 20. ¿Delante de quién estamos? Gente que ni siquiera sabe adorar, porque es probablemente que ni siquiera entiendan lo que es el salvo por el Señor. Y usted sabe que usted no es esclavo de Cristo cuando usted vive como usted lo ha determinado. Un esclavo se rinde, se humilla ante su amo. Cristo nos ha salvado, hermano. Cristo nos ha comprado, hermano. Nos compró con su sangre preciosa, nos compró. Fue a la cruz para que 2000 años después usted y yo entendiéramos eso, de que Él nos salvó. De que Él nos salvó. ¿Por qué la insistencia entonces de servir a otro Señor? ¿Por qué seguir siendo amigo del mundo si ahora usted tiene otro amo? Y Pablo dice, soy siervo de Jesucristo. ¿Entiende lo que eso significa? Pero no termina ahí Pablo. Leamos el versículo 1. Pablo y Timoteo, ¿qué dice? Siervos de Jesucristo. Y luego hay una coma. Y luego dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. A todos los santos. A todos los santos. Usted escuchará a cristianos decir, no, pues ni que yo fuera santo. No, tampoco es que uno es santo. No, santo Dios nada más. Porque no nos hemos dignado a leer la palabra y a estudiar su palabra. Esa es otra de las cosas que quiero hablar aquí. Pablo dice, como punto número 2, a todos los santos en Cristo Jesús. Y hay dos formas en las que Pablo describe a los cristianos. ¿Cómo es? Santos. Pablo le escribe a los Filipos diciéndole, ustedes son santos. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y la palabra santidad tiene un doble sentido, hermano. Porque como lo hemos repetido aquí, la palabra santidad significa separado para algo, pero también consagrado para algo. ¿Ah? Es separado para algo, pero consagrado para algo. Y en el Antiguo Testamento, recuerda, se hablaba de una nación santa, de un lugar santo, de utensilios santos. Y lo que el Señor estaba diciendo es, esta nación ha sido separada, arrancada, desligada, para que sea consagrada a mí. ¿Ah? Eso decía.
Este lugar, ¿se acuerda del templo? Este lugar ha sido diseñado, separado, apartado, consagrado para mí. Estos utensilios de la casa han sido separados y consagrados para mí. Eso es lo que significaba ser santo. Y los santos no son esas personas que han vivido vidas intachables y que ahora tienen una imagen a la que la gente les pida y hasta les toca los pies. Pasa, les toca los pies y le hacen una oración a un pedazo de palo que está ahí, a un yeso. Y la Biblia habla de la idolatría, hermano. Y si todavía hay gente que idolatra alguna imagen dentro de la casa del Señor, está en problemas con la palabra de Dios. Está en problemas. Porque la Biblia dice que el idólatra está en problemas. No, hermano, tenemos que ser relevantes. O sea, tenemos que ser drásticos en nuestras tomas de decisiones. Drásticos. Y por eso le digo, estas predicaciones incómodas les tocan a los pastores, pero un día Cristo va a venir. Y un día yo voy a estar delante de Cristo. Y un día Él me va a decir, ¿por qué no predicaste lo que la palabra decía que predicaras? Y un día cuando usted se para delante de Él no va a poder decir, yo no sabía, y el Señor le va a decir, sí, el pastor te lo predicó, y varias veces, y te lo dije con mi palabra. Santo no es esa imagen. O no es ese hombre que sale ahora en estampillas a lo que la gente le pide, que le pide para tener trabajo, que le pide para casarse, que le pide para que esto, que le pide para el otro, san aquí, san allá, san esto. Esos no son los santos, hermano. No es eso. Esta visión de santidad y de esos santos está totalmente ajena a la enseñanza del Nuevo Testamento. Totalmente ajena, hermano. Totalmente ajena. Se lo digo yo, que antes de mis 21 años acompañaba a mi mamá a esas iglesias donde eso era muy común. Donde eso era muy común, hasta que uno viene a la Biblia. Santos no son esos. Y esto hay que predicarlo con misericordia. Porque hay cristianos que salen a predicar esto en la calle con tal de ofender a gente que piensa diferente. Y los mandan directamente al infierno. Usted es un idólatra, usted es esto, usted es aquí, y no tienen misericordia y no se acuerdan de dónde Dios nos sacó a nosotros y cuánta paciencia tuvo nosotros. Pero hay que decirlo. Los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que un día vinieron delante de Cristo porque Él nos trajo y nos quitó las vendas y nos arrepentimos de nuestros pecados y nos apartamos del pecado para vivir para Él, aunque esto no sea nada sencillo, pero nos esforzamos para vivir para Él. Esos que hemos nacido de nuevo, la Biblia nos llama santos. Usted es santo porque Dios dice en su palabra que usted lo es. Amén. Somos santos y en consecuencia debemos de vivir como santos. ¿Entienden? No es que usted es santo pero vive como quiera, porque entonces no ha entendido. Y aquí tengo un trabalengua, yo espero que voy a ir repitiendo varios. No es que hay que vivir de tal forma para ser santo. No, hermano, porque eso sería por obras. Ya lo hemos hablado y lo hemos predicado aquí. No es que usted tiene que vivir de tal forma para ser santo. No. Sino que como ya es santo, tiene que vivir de tal forma. Si usted lo ve de otra forma, puede caer en el legalismo, como le dije ahora, y en el moralismo. Porque hay gente que vive moralmente bien, pero no han nacido de nuevo. Y hay otros que están llenos de reglas para agradar a Dios, no han nacido de nuevo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Hasta que Jesús se le para al frente y le dice en Juan capítulo 3, Nicodemo, hay que nacer de nuevo, Nicodemo. Es que todo esto que tú sabes no te va a salvar. Es que hay que nacer de nuevo. Por eso es que la Biblia dice que somos santos. El apóstol Pablo, escritor de 13 cartas del Nuevo Testamento, él dijo, me he dado cuenta cuando me vuelvo a ver a mí, que el pecado mora en mí. Porque esta carne, esta naturaleza que tenemos se contaminó, nacimos como una contaminación en esta carne.
Pero cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros para que ahora estos deseos de la carne sean vencidos a través del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando Pablo se dio cuenta de su condición, él dijo: pero gracias a Dios por Jesucristo. Hermanos, si nos pudiéramos hacer una radiografía espiritual todos los días saldríamos desmoralizados, tristes, angustiados. Si a usted le enseñaran una radiografía espiritual de su esposa, no viviría con ella. Si a usted le enseñaran una radiografía espiritual de su esposo, ya lo hubiera sacado de la casa hace tiempos. Si sus hijos vieran una radiografía espiritual de nosotros, sus hijos vivirían decepcionados de nosotros. Y viceversa. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y eso nos obliga a entender que es por Cristo, que esto es por gracia. Ninguno de nosotros sería salvo si no es por Cristo. Si no fue por ese sacrificio en la cruz del Calvario, que yo vengo a Él más allá de una religiosidad, vengo delante de Él a abrazar ese sacrificio y decirle: perdóname, entiendo mi naturaleza, sé que por naturaleza soy depravado, Señor, en mi mente, en mis emociones y mis sentimientos, pero cuando vengo a la oración, cuando busco a Cristo, cuando leo su palabra, empiezo a ver que mi vida empieza a tener también otros deseos, y son los deseos de honrar a Dios, con mi vida, con mi mente, con mi cuerpo, con mis emociones. Y empiezo a ser fiel realmente a mi esposa, fiel realmente a mi esposo. ¿Por qué? Porque soy fiel a Él, fiel a mis hijos, fiel a la iglesia, fiel al servicio del Señor. Porque como digo José, ¿cómo le haría yo esto a mi Señor? Nuestra fidelidad se desprende de la fidelidad de Dios. Amén, hermanos. Amén. Somos santos porque la Biblia lo dice. No somos santos por venir a la iglesia. No, hermano, no se engañen. Y como se lo he dicho, cuando Cristo venga, hay un montón de gente sentada en una banca de una iglesia que se quedarán porque pensaron que eran, pero no eran. Y lo segundo que dice Pablo con respecto a los santos, como ve a los cristianos, dice: a los santos que están en Cristo Jesús. Miren qué frase, y estoy terminando con eso: en Cristo Jesús. Y lo voy a decir casi que leído. Esta frase que Pablo utiliza para referirse a los cristianos no solo es común en el lenguaje de Pablo, sino que en realidad satura todas las cartas de Pablo. Esa manera de expresarse domina sus 13 epístolas. Y es más, hermano, para los que toman nota, aunque va a quedar un video, más de 164 veces, hermano, en estas cartas encontramos frases como: en Cristo, en Jesucristo, en el Señor y en Él. Pablo estaba en su lenguaje, hermanos. Y la pregunta es: ¿por qué? Y la respuesta es que esta es la gloriosa realidad de todos aquellos que hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos en Él. Antes estábamos en el mundo, hermano, dándole gusto al mundo y moviendo el esqueleto, pero ahora estamos en Cristo Jesús. Antes nos podíamos echar sin ningún remordimiento, 1, 2 o 3 peinados para atrás, pero ya no, porque ahora el Espíritu Santo nos dice: no, ahora tu deleite tiene que ser otra cosa. Antes estábamos llenos de pornografía, de masturbación, de adulterio, de fornicación, pero vinimos a Cristo y sabemos que esa batalla vamos a continuarla durante todo el resto de nuestra vida mientras estemos en este estuche, pero ahora en Cristo somos más que vencedores. Amén. Todos los que estamos aquí, los que hemos sido salvados, estamos en unión con Cristo. Hermanos, si usted ha nacido de nuevo, hoy debería de tener gozo porque está en Cristo. Y nada lo puede mover de ahí. Nada. Nada lo puede mover de ese lugar. Y esta definición es importante para nosotros esta mañana, porque el cristiano no está unido a Cristo porque es salvo, más bien es salvo porque está unido a Cristo. Amén. Y tomando esto como referencia, hay dos tipos de personas en el mundo: los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Usted y yo somos cristianos porque Dios nos unió a Cristo. Hermano, ninguno de nosotros quiere nada con Dios a no ser de que Dios ponga en nuestro corazón querer algo con Él. Si no, sería por obras. Así yo me acerqué, un día entendí que Dios es la esperanza del mundo y lo pude comprender, y entonces vine a... No, hermano, no. Usted estaba muerto. Y la única forma en que usted haya entendido eso es porque el Señor quiso que lo entendiera.
como a esta mujer Lidia, porque le abrió el corazón. Yo ahora no entiendo, hermano. Estaba en un equipo de fútbol donde mi vida era puro fútbol. Éramos 20 y resto de jugadores ahí. Y un día Cristo vino a mi vida. Y los otros 20 y resto de jugadores que estaban ahí, yo les hablé de Cristo. Los animé. Ellos quisieron seguir su vida. Y ahí me di cuenta que es Dios el que pone en el corazón. No depende del que quiere ni del que corre. Es de Dios. Así que, hermano, mire, si usted no entiende esto, quiero decírselo de otra forma. Si usted está aquí, debería de pegar gritos de alegría, porque usted no podía y Dios puso en su corazón querer venir a Él. ¿Entiende? ¿Entiende? Usted debería sentirse tan amado, tan orgulloso, tan feliz, tan alegre, porque en su naturaleza no está buscar a Dios. Y un día Dios tuvo misericordia de usted, pudiendo no tenerla. Y lo trajo a su casa y lo trajo a Él. Mire, esto es de que se hubiera desbordado de alegría esta mañana con esto que le estoy diciendo. Así, pastor, como soy yo, así. Sí, así como es usted. Así que le da lata a su esposo y a su esposa. Así como es usted. Dios un día dijo, voy a salvar a este, porque no depende ni de este, ni depende de mí. Depende de mí traerlo a mí. Depende de mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta mañana por eso? Y si le va a aplaudir, aplauda. Aleluya. Usted y yo somos cristianos porque Dios nos unió a Cristo. No porque usted y yo nos unimos a Cristo, porque no podíamos. No teníamos esa capacidad. Hemos errado llamando a la gente a abrir su corazón a Cristo, como si Cristo estuviera sentado en una banca suplicando que vengan a Él. Y hemos salido a evangelizar diciendo, venga a Cristo, Él lo ama, mire, no se pierda, Él lo está esperando, venga a Cristo. Y yo veo a Cristo como sentado en una silla diciendo, sí, vengan a mí, vengan por favor, síganme. Y ese es el evangelio que hemos salido a predicar en las calles. Hermano, cuando salimos a evangelizar, tenemos que saber que nosotros vamos a tirar la semilla, pero es Él el que abre el corazón de esa persona. Yo me puedo parar en una esquina y decir, todos ustedes arrepiéntanse, reconozcan que Cristo es el Señor. Pues yo no les voy a decir a Él, vengan a Cristo, ábrale su corazón al Señor. ¿Cómo ábrale? ¿Cómo ábrale el corazón? Si Él es el que lo abre. Sí, es cierto, voy a abrirle mi corazón para que Él entrega, porque ya me convenció. No, hermano, no depende de nosotros. Nosotros estábamos muertos. Salgamos ahora y encontremos un perro muerto en una esquina y hágale, llámenlo. Y la gente va a decir, este está bien loco. Así estábamos nosotros. Y fue Él el que, estando muertos, nos dio vida. Él. Y esta unión con Cristo la podemos describir como una unión espiritual. Una unión personal, ¿por qué? Porque es con Él. Una unión espiritual porque es mediada por el Espíritu Santo. Y una unión real porque tiene implicaciones, efectos reales y prácticos para nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo sé que tengo que terminar ya, hermano. Yo sé que tengo que terminar ya porque se está enfriando el pozole. Pero escúcheme, para poder entender esto mejor, quiero hacer varias preguntas. ¿Cuál es nuestro mayor problema como seres humanos? Y podríamos decir todos casi que al unísono, el pecado. Es el pecado. ¿Y en qué sentido el pecado es un problema para nosotros? En dos formas. Uno, que todos los hombres estamos condenados por ese pecado. Destituidos. Sin oportunidad. Y dos, que todos los hombres estamos bajo el poder de ese pecado. Estamos muertos. Entonces Dios ¿qué tiene que hacer? Uno, Él, porque estábamos muertos, Él tiene que darnos una justicia perfecta que tiene un nombre y se llama Jesucristo. Somos justificados porque el día en el que yo me arrepiento y vengo a Cristo, dice la Biblia que Él me cubre, Él me compra con su sangre. Y ahora cuando el Padre a mí me ve, lo que ve es el sacrificio de Jesús. Eso es lo que Él ve. Dios guarde, nos viera a nosotros. Él ve
el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Y tiene que darnos una justicia perfecta y tiene que darnos una nueva vida. Entonces, para resolver el problema del pecado necesitamos una provisión que pueda resolver esta doble realidad del pecado. Nuestra condición de estar condenados por el pecado y muertos por el pecado. Entonces Dios nos une a Cristo y en virtud de esa unión tengo justicia perfecta y en virtud de esa unión tengo una nueva vida. Amén. Una nueva vida. Una nueva vida. Gloria a Dios. Y para los que apuntan, le leo estos versículos. Ya usted se lo sabe. Le voy a citar el primero, un versículo maravilloso. En 2 de Corintios capítulo 5, solamente vean, y yo se lo leo. En el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo. ¿En quién? En Cristo. Si alguno está en Cristo, ¿qué es ahora? Una nueva criatura, hermano. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y Gálatas capítulo 2, 20, se lo leo, yo sé que muchos se lo saben de memoria. ¿Qué dice Gálatas 2, 20? Los que se lo saben de memoria, los que no son como yo y se les olvida tan fácilmente. Dice Gálatas 2, 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Con quién? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Entiende eso, hermano amado, lo que estoy leyendo de esta mañana? Y Efesios capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ahora andemos en ellas. Amén. Y para todos los que saben aquí de evangelismo, que hay un montón de gente que sabe mucho más que yo de evangelismo, si tengo que ser honesto con esto, dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que ya muchos de los que están aquí se lo saben. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Pero en quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Amén. Y Romanos capítulo 8, versículo 1, otro que se lo saben es: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en quién? En Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. En Él estamos seguros, en Él estamos confiados y no hay ninguna condenación. Hoy deberíamos de irnos de esta casa alegres y gozosos porque sabemos que somos santos y que estamos en Cristo Jesús, hermano. Y no hay nadie que esté en la mano del Señor que sea arrebatado de ahí. Ninguna oveja puede ser arrebatada de las manos del pastor. Ninguna oveja. Y hermano, si usted no se ha arrepentido esta mañana de sus pecados, usted no está en Cristo. Usted no está en Cristo. Y eso es serio porque usted está separado de la fuente de su bien. Hermanos míos, lo peor que nos puede pasar a nosotros no es perder el trabajo. No. Lo peor que nos puede pasar a nosotros, hermanos, no es estar enfermo. No es eso. No es que te hayas divorciado. Algunos hasta dan gracias a Dios por eso. No es lo peor que nos puede pasar. No es lo peor. Lo peor que nos puede pasar es que usted se muera sin Cristo. Es lo peor que nos puede pasar, hermano. Y es más, un día Cristo va a mencionar una frase, no solo a los que no tenían a Cristo, sino a los que creían que lo tenían, pero no lo tenían. Un día, cuando estemos delante de Él, hermano, yo sé que no lo podemos imaginar eso. Yo hago siempre un esfuerzo y a mí me cuesta imaginarme en este momento, cuando la gente esté delante del Señor y el Señor les diga a los que estaban esperando que se diga su nombre, allá se va a decir mi nombre en el libro de la vida, y lo que van a escuchar es: apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Señor, pero si íbamos a la iglesia y hasta cantábamos, antes yo estaba así, y después el pastor que nos exhortó, ya hasta aplaudíamos, y esto y que el otro, pero hermano, no habíamos nacido de nuevo. Porque nacer de nuevo es apartarse de Él, es estar separado y consagrado para Él, sirviéndole a Él con amor, con un corazón agradecido. Y si usted no está unido a Cristo por la fe, esta es una buena mañana para que usted se arrepiente y le diga al Señor: sálvame, Señor, esta mañana.
Yo me arrepiento de mis pecados, sálvame, no me dejes en esta condición en la que yo estoy. Cuando los filipenses, concluyo diciendo, conocen a Pablo, Pablo estaba preso. Y ahora cuando Pablo escribe esta carta, Pablo sigue preso. Un hombre de prisiones, de celdas, emparentado con la cárcel. Pero Pablo era un hombre encadenado por sus convicciones. Un reo de Jesucristo. Un preso del Evangelio. Un gozoso preso de Jesucristo, voluntariamente encadenado por sus convicciones. Su celda era como un cuadro pintado que mostraba cómo él vivía para Cristo. Sus convicciones, su fe en Cristo, su confianza y el Evangelio eran realidades más profundas. Eran realidades que gobernaban la mente de Pablo, el corazón de Pablo, al punto que ni la prisión le quitaba eso que representaba su voz. Cristo era la perla más preciosa que Pablo tenía. Cristo era la fuente de su gozo. La cárcel para Pablo no afectaba en lo más mínimo su gozo, porque su gozo no dependía de su libertad. Su escasez no limitaba la felicidad de Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque su felicidad no estaba en la abundancia. Su enfermedad tampoco limitaba su gozo, porque su gozo no estaba determinado por la salud. Y es por eso que vemos al apóstol Pablo diciendo en esta carta: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo era el trofeo de Pablo, el trofeo que Pablo perseguía, el premio por el cual Pablo corría. Hermanos, que Dios haga de nosotros personas así. Que Dios abra nuestros ojos y podamos ver lo glorioso que es para nosotros tener a Cristo. La única manera de que esto suceda en nosotros la puede hacer Dios por medio de su Santo Espíritu. Cuando nosotros exponemos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente y corazón y voluntad a su palabra. Porque es su palabra la que nos muestra cuán hermoso y cuán glorioso es ese Cristo del que hemos hablado esta mañana. Amén.